Ingeniero, buenas noches. Mi grupo y yo vamos a pasar a exponer el modelado de la edificación estructural en etapas. Esto respetando lo que vendría a ser la normativa y bueno, los pasos a seguir que van a hacer posteriormente mis compañeros. Y bueno, en el capítulo 1 tenemos la recopilación de planos e información previo al modelado. Esto se refiere a, bueno, los planos limpios de cualquier mobiliario, donde eliminamos también los hatch, todo lo que pueda perjudicar posteriormente al modelado, ¿no? Entonces dejamos solo muros, podemos dejar medidas exteriores, también el tema de los ejes. De igual forma sería con los cortes, ya que con esto nos podemos ayudar en el tema de las elevaciones, para el tema de las zapatas, los niveles de piso, ¿no? Básicamente es eso. Norma E060. En el artículo 24, consideraciones generales para el análisis, 24.1. Para estructuras regulares, el análisis puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales predominantes. Artículo 25. Modelos para el análisis. 25.1. El modelo para el análisis considera una distribución espacial de masas. 25.2. Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Fórmula para usar el módulo de rigidez, que es 2,3. Después también tenemos la fórmula para el módulo de elasticidad en caso del sistema MKS. Acá nos aparece 1500. En caso de toneladas, creo se multiplica por 10. También tenemos el tema del peso del concreto, que es por metro cúbico 2400 kilos. También tenemos el tema de release point, que es básicamente la unión de viga con viga, es en el gancho que esta tiene para poder adherirse a la otra viga, ¿no? Digamos en el nodo de una estructura. Esto varía dependiendo el diámetro de cada varilla, ¿no? Lo que respecta al largo y todo lo que le corresponde. Asignación de cargas muertas, losa aligerada. En el cuadro podemos ver la losa aligerada que tenemos de 0.17, de 20 centímetros, de 25 centímetros y de 30, con un espesor de losa superior de 0.5. El peso propio de cada una de ellas, por ejemplo, de 17 centímetros, de 280, de 20, 300 kilogramos, de 25, 350 kilogramos, de 30 centímetros, 420 kilogramos. Añadido a ello tenemos 100 kilogramos por metro cuadrado, lo que respecta al falso piso. También tenemos la asignación de cargas vivas. Y lo que nos dice en el artículo 6, la carga viva del piso, 6.1, carga viva mínima repartida. Se usará como mínimo los valores que se establecen en la tabla número 1 para los diferentes tipos de ocupación o uso. Valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Su conformidad se verificará de acuerdo a las disposiciones en el artículo 6. Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de estos que figuran en la tabla número 1, el proyectista determinará la carga viva justificándola ante autoridades competentes. B. Las cargas vivas del diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del proyecto. Bueno, acá podemos observar lo que tenemos en las cargas vivas, la ocupación de uso, donde podemos emplearla, por ejemplo, en los baños, en las bibliotecas, en los centros de educación, garajes, etc. Esta es fuente de la norma E020. Bueno, también tenemos la asignación de cargas muertas en losa maciza. Podemos apreciar en la imagen de esta losa maciza. En la parte inferior nos dice que el peso igual a espesor por el peso específico del concreto armado, y esto equivale a 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. También se le añade los 100 kilogramos por metro cuadrado, es similar a la losa aligerada mencionada anteriormente. Estructuras de concreto armado. Nos menciona que todos los elementos de concreto armado que conforman un sistema estructural sismorresistente cumplen con lo provisto en la norma técnica E060. Tenemos entre ellas los pórticos. Por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. En caso de estos tengan muros estructurales, estos se diseñan para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez. Después tenemos los muros estructurales, que es un sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por los muros estructurales, sobre los que actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Después tenemos el dual.
Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y los muros estructurales. La fuerza cortante que toman los muros es mayor que el 20% y menor que el 70% del cortante de la base del edificio. Añadido a ello tenemos también las edificaciones de muros de ductibilidad limitada. Edificaciones en las que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado y de refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Con ese sistema se puede construir máximo 8 pisos. Acá podemos apreciar las imágenes donde vemos los pórticos, que es básicamente un esqueleto homogéneo. Después tenemos el dual, que es la combinación de pórtico y los muros. Y finalmente, esos son los muros y finalmente tenemos el dual, ¿no? Que es la combinación de ellos. Para empezar a modelar, abrimos el ETABS. Al lado de la pestaña de noticias encontramos la opción New Model, que es para modelar un nuevo modelo, un nuevo proyecto. Al abrir esta nos lanza una ventana que es para configurar las unidades de nuestro proyecto, la región y los códigos que tenemos, ¿no? Que nos dan 3 opciones, que es la configuración por defecto de nuestro programa, la configuración previa de algún modelo de tabs que hayamos tenido, y en nuestro caso vamos a generar una nueva configuración de proyecto. También tenemos ahí configuramos las unidades que debe estar en el sistema MKS, la configuración de materiales, que es a nivel de usuario. Lo demás se mantiene por defecto, ya que nos da la configuración de la norma de acero y la configuración de la norma de concreto. Luego tenemos lo que es la configuración de la grilla, se nos abre la ventana, donde podemos utilizar grillas con medidas estándar, que son uniformes y nos dan ahí para poder colocarla, y si no es así, podemos utilizar unas grillas con medidas variadas, como lo podemos ver en el punto 4. También, y ahí se va modificando según la altura en los distintos ejes que tengamos de nuestro proyecto. Eso es en planta. Luego tenemos el Story Dimensions, donde se ve la altura de los pisos y la cantidad de medidas semejantes. Igualmente podemos la cantidad de pisos y las alturas de estas. Si tenemos que modificar alguna altura de piso, podemos en la altura de piso según medidas, tenemos la opción Custom Story Data y ahí le podemos especificar. Ahora, para definir materiales, tenemos que ir a la pestaña Definir, Propiedades de materiales, y se nos abre una ventana, la cual nos da opciones de añadir un nuevo material, copiar un material o modificar uno ya existente. Y también nos presenta los materiales existentes ya que te da el programa. Nosotros en nuestro caso vamos a modificar un existente, vamos a hacer una copia de uno y vamos a modificarlo. Entonces ingresamos y nos abre una ventana donde podemos cambiar el nombre del material, el tipo de material utilizar, en este caso el concreto. Se coloca en Directional Symmetric Type, se coloca Isometric para concreto. Podemos cambiar el color para ver de qué color se va a ver en el 3D para identificarlo. También se modifica de acuerdo al peso específico del material, el cual se encuentra normado en la E020 de cargas. Luego de esto tenemos también donde se modifica de acuerdo a la fórmula de la normativa E060 en concreto, el módulo de elasticidad. Ahí podemos sacarlo presionando Shift mayúscula y nos sale para poder calcularlo. Igualmente tenemos propiedades de material para el diseño y le damos en OK. Lo mismo para la configuración tanto del muro de ladrillo de albañilería como del acero. Para la albañilería igual es el tipo de material es masonry, concreto isotrópico, y se calcula de la misma manera según su módulo de elasticidad. OK, igualmente para el acero. Bueno, vamos a continuar con la creación de los elementos estructurales como las columnas, vigas y losas. Y bueno, para iniciar estos materiales, para ir a crearlos, nos vamos a definir a sección de propiedades, luego vamos a frame y se nos abre este cuadro en el cual tendríamos que ir a añadir nueva propiedad. Y bueno, como vamos a crear para esta ocasión una columna, la cual va a ser rectangular, usamos la primera opción. Y luego se nos abre este cuadro en el cual primero tenemos que colocar un nombre, el cual vamos a colocar como columna 1, columna 1. Y bueno, en el material colocamos lo que hemos creado anteriormente, lo cual vendría a ser el concreto de 210. Aquí en esta opción tenemos que dejarlo en concreto rectangular, y luego en las dimensiones tenemos
ancho y alto, este vendría a ser el eje X y este el eje Y. En el eje X yo tengo una columna que es de 25 centímetros y en el eje Y es de 35. Y luego nos vamos a modificar. Y bueno, primero tenemos que verificar que acá esté en la parte, en la opción de que es para columnas. Luego aquí tenemos que colocar que el acero se va a distribuir rectangularmente. Y aquí tenemos que mantener en esta opción, ya que si colocamos la otra, se colocará el análisis según una normativa que no es peruana. Y le damos OK, OK, y bueno, se ha creado nuestra columna. Y para aplicarla nos iríamos aquí en esta parte de la barra de herramientas y seleccionaríamos aquí en propiedades, columna 1, y añadiríamos donde corresponde. Ahora para continuar con vigas, igualmente vamos a definir sección de propiedades, frame, vamos a añadir nueva propiedad y bueno, también colocamos que es rectangular y acá por ejemplo vamos a colocar viga 1 de concreto, concreto rectangular, y acá colocaríamos lo que es la altura y aquí el ancho. Por ejemplo, nuestra viga acá es el ancho 25 y la altura es de 30, incluyendo la losa. Y bueno, aquí igual vamos a modificar. Aquí sí tenemos que colocar que es viga. Y luego le damos OK. Y luego nos vamos aquí a modificar nuevamente las propiedades. Y colocaríamos en la torsión que sería 0.001. Y bueno, listo. Aquí tendríamos también nuestra viga, la cual también aplicamos desde la opción de aquí, la cual aplicamos también para las columnas. Y bueno, luego tenemos la creación de la losa, la cual aquí vamos a sección de propiedades, a slab. Vamos a añadir una propiedad, colocamos losa 1, acá también colocamos que es de concreto. En el tipo de modelo colocamos que es una membrana, modificamos aquí y colocaríamos la masa en 0 y el peso también, ya que estos se introducen como carga. Y bueno, luego le damos a OK y aquí en la parte elegimos slab, lo cual colocaríamos aquí lo que serían las dimensiones de la losa y en nuestro caso sería 0.20. Le damos OK y listo, tendríamos la losa creada. Y bueno, para añadir la losa tenemos la opción de aquí, la primera, la cual podríamos marcar puntos y crear una losa. Según los puntos que marquemos, luego tenemos esta forma, la cual colocando un punto se coloca de forma rectangular y colocando, por último tenemos esta, la cual dando un clic se coloca la losa según los ejes. Y bueno, por último tenemos el release point, el cual esto lo vamos a usar en esta edificación, por ejemplo, cuando hay el encuentro de viga con viga. Esto es un gancho al cual va a amarrar estas vigas para que tengan un mayor soporte. Para ello nos vamos a asignar, nos vamos a frame y luego a release. Y bueno, aquí tenemos que tener muy en cuenta el trabajar de una forma ordenada, ya que para esto debemos de recordar el sentido en el que hemos dibujado. Por ejemplo, en mi caso hemos dibujado de izquierda a derecha y para ello voy a colocar el punto en el eje X seleccionando la viga. Voy a colocar el punto en el eje X y bueno, voy a aplicar. Y bueno, aquí ya está, es el puntito. Y bueno, si en caso dibujé de derecha a izquierda, lo que vendría a colocar es en el eje Y, el cual es end, y daría a aplicar. Y bueno, eso sería todo. Doy paso a mi compañera. Bueno, continuamos con las cargas. Vamos primero a asignar la carga distribuida, uniforme, disculpa. Nos vamos a asignar a Sheet Loads y a Uniforme. Para ello vamos a seleccionar todas las losas. Nos vamos a seleccionar. Seleccionamos desde aquí, seleccionar a propiedades, slab y seleccionaríamos losa. Seleccionamos todas las losas y luego aquí colocaríamos lo que es la carga muerta, 0.2. Y luego le damos a asignar, a añadir carga viva, que de lo cual sería 0.1. Aplicamos, sumando y bueno, luego continuamos con, esto lo haríamos en todos los pisos, pero bueno, luego continuamos con lo que es la carga distribuida. Para ello nos vamos a Frame Loads y bueno, aquí nos aparece este cuadro y
Bueno, cuando por ejemplo tenemos aquí un muro el cual no tiene una abertura, lo que haríamos va a ser en un Excel multiplicar el peso específico por la altura por el espesor, lo cual esto nos da una carga de 0.60. Y bueno, aquí colocamos en log 0.60 y para ello seleccionaremos esta viga y daríamos aplicar. Y ahí nos aparecería la carga sobre esa viga. Pero en caso de que tengamos alguna puerta, nos vamos acá a absoluta distancia. Por ejemplo, aquí tenemos alguna puerta que es de 1.20, seleccionamos esta viga, colocamos aquí la distancia, 1.20. Luego aquí colocaríamos, aquí colocamos 0, aquí colocaríamos 0.6, 0.6. Y aquí colocaríamos la distancia de esta viga, lo cual dando clic derecho nos lleva a la geometría y nos dice que esta viga mide 5.84. Aquí colocaríamos 5.84. 5.84 y luego aplicamos y aquí nos aparecería la puerta donde no va carga y luego la viga en la pared. Listo, luego cerramos y continuamos con el brazo rígido. Para ello vamos a asignar, nos vamos a frame y luego nos vamos a end length offset y para ello vamos a seleccionar todas las columnas. Seleccionamos propiedades y en from. Por ejemplo, seleccionamos la columna 3, que es de 35 por 50. Y para ello aquí vamos a colocarlo en definir, y vamos a colocar las medidas en Y y J, lo cual vendría a ser el eje X y Y. Nosotros tenemos en el eje X 0.35 y en el eje Y 0.50. Y aquí colocaríamos el factor de rigidez y luego vendríamos a aplicar sobre esas columnas y haríamos lo mismo con las demás columnas según las medidas que tienen. Y bueno, eso sería todo. Me pasa a mi compañero. Para el análisis sísmico, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el icono que es como en Play. Lo podemos visualizar en la imagen 1. Ya que hacemos esto, esperamos a que carguen los datos que le pusimos al programa. Luego, cuando ya haya cargado, vamos a la ventana de diagrama de fuerza. Luego nos va a salir una ventana donde debemos colocar la opción combo. Después colocamos el comando 1,4D más 1,L. El momento 3,3 en automático. Finalmente Field Diagram en Pierce y finalmente en OK. Luego nos va a salir algo similar a la imagen 4 y estaremos viendo dónde las columnas tienen su momento flector, dónde llegan a su punto de quiebre. Podemos hacer clic en la imagen y nos saldrá un diagrama de cortante, el cual es más específico. Bueno, en esta parte para encontrar la fuerza cortante de X y Y, lo primero que haríamos es ir a Display, a Show Tables y no va a abrir una pantallita y lo que vamos a seleccionar es sería elementos. Bueno, en esta parte para encontrar la fuerza cortante de X y Y, lo primero que haríamos es ir a Display, a Show Tables y no va a abrir una pantallita y lo que vamos a seleccionar es sería elementos. Bueno, en esta parte para encontrar